Dios les bendiga en esta noche. Damos gracias a Dios por estar una vez más aquí listos para llevarles un mensaje de la palabra del Señor. Gracias al Señor porque Él nos ha dado salud, nos ha dado vida y fuerzas para poder hacer lo que realmente el Señor quiere que hagamos, ¿verdad? Sin ninguna duda Él es el que nos ha dado las fuerzas. Y para ello pues estamos acá. Y enviamos un saludo muy amoroso en el nombre del Señor Jesucristo a todos los hermanos que se conecten en esta noche con nosotros. Y también pues a los que por algunas razones no lo hagan, pues les deseamos que el Señor siempre les bendiga, ¿verdad? Bien, hermanos, entonces voy a orar en este momento y después leo la palabra del Señor. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez más por estar aquí, Padre Santo, en el hogar de mi hermano Douglas, Padre Santo, para poder pasar esta transmisión de tu palabra para nuestros hermanos, que así puedan ellos estar deseosos de escucharla, Señor. Bendice a cada uno de ellos con una bendición grande, Señor eterno. Que su vaso o su recipiente que traigan para recibirla sea grande, para que la bendición les tarde mucho, Señor. Padre Santo, por lo demás te pido que me ayudes, Padre Santo, que pongas palabras en mi corazón, en mi mente, en mis labios, Señor, para poder hablar lo que sea agradable a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo y también agradable a mis hermanos, por supuesto, también, Señor. Ayúdame, pues, Señor, en el nombre de Jesús, y ayúdanos a todos, por la gloria de tu nombre te lo suplico todo. Amén. Bien, hermanos, para esta noche tenemos el tema la causa de los juicios de Dios, o sea, la causa del juicio de Dios, mejor dicho, ¿verdad? Así es como lo tengo aquí en esta noche, y para ello vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Amós, como dicen algunos hermanos de los profetas menores, ¿verdad? Pero que escribieron grandes mensajes para el pueblo del Señor. Gloria al Señor. Amós capítulo 8, versículo 4 al 7 voy a leer la palabra del Señor, y dice ahí así: oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo de la semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos el engaño de la balanza, para comprobar a los pobres, para comprar los pobres por dinero y los menesterosos por un par de zapatos. Sigue diciendo la palabra del Señor: y venderemos los derechos del trigo. Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Bien, hermanos, entonces, como ya leímos por la palabra del Señor, vamos a entrar a ella, ¿verdad? Tenemos aquí pues que el profeta Amós era un hombre de campo, según hemos leído en otros versículos, y que cuando él andaba pues cuidando sus ovejas o pastoreándolas, el Señor lo llamó para el ministerio, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, como dije, el tema es la causa del juicio de Dios. Amós 8, 4 al 7, como leímos, ¿verdad? Aunque el profeta Amós tenía él, pues, o podía decir mucho, pues, con respecto a la idolatría, digamos, también podía decir mucho también con respecto a lo que la gente hacía en esos días, pero más que todo pues tenía él más que decir con respecto a lo que se llama codicia, la injusticia y la opresión que digamos hacían a los pobres, y para que había digamos explotación a los pobres, ¿verdad? Entonces el profeta había experimentado la justicia de Dios,
y con respecto pues a aquellos que oprimían a los necesitados, sin misericordia, dice que los trataban, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora bien, tenemos aquí la codicia, ¿verdad? Dice que la codicia es un afán de algunas personas, ¿verdad? Por ser ricos, por poseer muchos bienes, y también pues digamos, a más de eso pues el hambre es excesivo, sin medida, de tener muchos bienes materiales, ¿verdad? Y es un mal que ellos tienen incontrolable, ¿verdad? No se pueden controlar, y dice que ni se respeta a nadie, ¿verdad? Bueno, está bastante tremendo el asunto con respecto a la codicia, ¿verdad? Fíjense ustedes qué cosa tan terrible, ¿verdad? Ser codicioso, de tener muchas riquezas y realmente no tener misericordia de nadie, ni tampoco respetar a nadie, ni tampoco, digamos, estar pues, como quien dice, unirse para ayudar a alguien. De eso no hay nada, ¿verdad? Entonces, bien, según lo que leemos en la palabra del Señor y lo que entendemos con respecto al tema que dice el juicio, la causa del juicio de Dios, entonces pues esa cosa de la avaricia, ¿verdad? Es lo que realmente era por lo que el Señor iba a juzgar, iba a traer a estas personas, como quien dice, a la corte y darles el veredicto que realmente ellos merecían, ¿verdad? Pero por el momento pues vamos a seguir leyendo aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que el Señor le dio al profeta un mensaje especial, ¿verdad? De advertencias, ¿verdad? Para que aquella gente se pudiera controlar y que pues no se aprovecharan de los necesitados, mucho menos de los pobres que realmente no tenían nada, ¿verdad? Eso era digamos, lo que realmente el mensaje que Dios le dio al profeta, y él tenía que darlo a la gente porque realmente, digamos, los profetas hablaron lo que Dios les dijo que hablaran, ¿verdad? Y en esta ocasión, pues, lo que realmente resalta aquí, que dice que el profeta de Dios dice que había aprendido la justicia de Dios, la había visto como era, y entonces por eso es que está aquí reprochando a la gente para que realmente pudieran ellos, digamos, pues recapacitar, por decirlo así, y entonces no usar esa crueldad que ellos tenían para con los pobres, pues. Entonces, si nosotros damos una vistita aquí a lo que leímos hace un momentito, dice así, ¿verdad? De esta manera, bien, parece que a ellos no les parecía, o les parecía fácil hacer esto, y dice así, ¿verdad? Diciendo, ¿cuándo pasará el mes? Y venderemos el trigo y la semana, y abriremos los graneros del pan, y achiquitaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza, ¿verdad? Está tremendo. El versículo 5 es el que leí ahorita, ¿verdad? Dice pues la palabra del Señor, ¿verdad? La causa, o como ellos demostraban la avaricia que realmente tenían en sus vidas, ¿verdad? Oh, ya dije avaricia, ¿verdad? Y la avaricia es una palabra, pues, que son términos sinónimos con codicia, ¿verdad? Solamente con un poquito de diferencia nada más. Que dice que la avaricia siempre tiene los mismos deseos de la codicia de tener, solo que un poquito menos. Y que la codicia, pues, trata, pues, de gastar lo que a veces acumula. Y la avaricia y la codicia es que solamente se ocupa en, digamos, en poseer y poseer y poseer todo lo que tiene, todo lo que quiere, y sin ningún límite.
y entonces vemos que nunca se llena, ¿verdad? Bueno, esa es la única diferencia que hay, no porque son sinónimos las palabras, ¿verdad? Pero aquí vemos pues cómo es que ellos piensan hacer, ¿verdad? Dice, ¿cuándo pasará el mes, verdad? Estaban esperando un tiempo para comenzar y venderemos el trigo, dice, ¿verdad? Y la semana y abriremos los graneros del pan y achiquitaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos el engaño de la balanza, ¿verdad? Cuando decimos balanza, ¿verdad? Yo recuerdo cuando era niño que usaban en las mayorías de tienda balanza. Y entonces había el que estaba vendiendo, le echaba pues al otro recipiente lo que uno quería, maíz, frijol o cualquier otra cosa, azúcar. Y aquí tenía lo que él le decía la libra, ¿verdad? Pero la libra a veces ya no tenía las 16 onzas que son, sino que tenía menos, ¿verdad? Y además de eso todavía le ponía el dedo así chiquito para hacerle fuerza, para que realmente dar menos producto, ¿verdad? Eso se veía en ese tiempo bien cuando le ponía el dedo al que vendía y luego lo quitaba, ¿verdad? Bueno, esto posiblemente habían aprendido de esto que dice aquí en Amós, ¿verdad? Pero no solamente eso que le ponían el dedo ni que le quitaban digamos, el avance, sino que también dice que achiquetarían la medida, ¿verdad? Y subirían el precio, ¿verdad? Bueno, había muchas injusticias que se iban a hacer por el momento ahí conforme lo estaban haciendo esta gente, ¿verdad? Y dice que a otros les darían algo por un par de zapatos, ¿verdad? Y por ahí pues vi yo también, pero no recuerdo en cuál de los versículos vi, pues donde dice que venderían más que todo la basura del trigo, ¿verdad? Eso estaba peor todavía porque usted sabe que la basura ya es basura, ¿verdad? Y ellos la pensaban vender todavía, ¿verdad? Entonces el profeta vio todas esas clases de injusticia que hacían con los necesitados, con los pobres, con los que se había, digamos, olvidado la gente, pues, pero Dios dice el último versículo que leímos, que Dios no se había olvidado de ellos, ¿verdad? Eso es lo bueno y lo importante, pues, de que Dios no se olvida realmente de nosotros, lo que tenemos necesidad, ¿verdad? Y entonces, pues, se ven claras las cosas, ¿verdad? Pues, si nosotros, pues, echáramos un poco más a la vista en la palabra del Señor y fuéramos y leyéramos en Job capítulo 34, versículo 19, dice así, ¿verdad? Cuando menos, dice, aquel que no hace acepción de personas, o sea, nuestro Dios, ¿verdad? Lo de príncipes, ni respeta más a los ricos, porque al pobre y porque todos son obra del Señor, ¿verdad? Esa era la razón por qué, digamos, no se olvidaba, pues, porque todos somos obra del Señor, somos criaturas de Dios y Dios nos tiene en sus manos y Él puede hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera y de la manera que Él lo quiera hacer, ¿verdad? Lo único que, digamos, muchas veces la gente anda descontrolada y necesita pues de que Dios le haga sentir algo en la vida para que realmente tenga un reconocimiento al Señor, ¿verdad? Entonces, bien, si todos nos consideramos lo que dice Dios, que somos obra de sus manos, entonces vamos a ir pues con mucho cuidado y con mucho respeto pues en todo lo que cabe la palabra, en las cosas del Señor, ¿verdad? Porque realmente muchas veces la gente pues hace todo lo que quiere porque piensa que Dios no lo está viendo, ¿verdad? Pero Dios está en todo lugar y Dios es testigo de todas las cosas y de Él nadie se puede esconder, ¿verdad? Por mucho que quiera esconderse, no puede porque el Señor está allí en todo lugar y Él es el que le va a hacer cuentas en el día que tenga que hacer cuenta, como dice aquí en la palabra del Señor, ¿verdad? Y dice pues aquí, el Señor oye sus
su voz, dice, en medio de su necesidad, y no los olvida, según Isaías 41:17. Dice así Isaías: los afligidos, los menesterosos, buscan las aguas y no las hay. Está seca, o seca está su lengua. Yo Jehová lo oiré, y el Dios de Israel no los desamparará. Gloria al Señor, ¿verdad? Que siempre, por mucha necesidad que tengamos y por lo que podamos pasar, el Señor nunca se olvida de sus hijos, ¿verdad? No se olvida de su creación. Siempre Él está al tanto de todo, ¿verdad? Como lo vemos, pues, de que aunque sean trillones de personas, siempre el Señor está al cuidado de todo, ¿verdad? Y lo bonito es también que, a más de que está al cuidado de nosotros, los que le hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador, todavía tiene cuidado aún de los que no le han aceptado como su único y suficiente Salvador, ¿verdad? Entonces nos agarramos pues de lo que dice la palabra de Dios: no los desampararé, ¿verdad? Ni los dejaré, dice en otras porciones, ¿verdad? Entonces el Dios, ¿verdad? O sea, Dios es el refugio de los pobres. Según el Salmo 14:6, que dice así: del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Gloria al Señor, ¿verdad? Aunque se burlen del pobre, del necesitado, del menesteroso, dice que Jehová es su esperanza, ¿verdad? Qué bueno es tener a Dios como la gran esperanza, ¿verdad? Nosotros los cristianos confiamos en el Señor, esperamos en el Señor y estamos siempre de acuerdo con Él, ¿verdad? Entonces, bien, las acusaciones, pues, que se les hace a los malvados, pues, ¿verdad? O sea, a esta gente avarienta, a esta gente que tenían esos malos deseos para el pobre, que maltrataran a los necesitados en las siguientes formas que ellos lo hacían, ¿verdad? Entonces nos dice la palabra de Dios aquí en el libro de San Juan capítulo 12 versículo 6. Pero digo esto no porque tuviera cuidado de los pobres, sino porque era ladrón y sustraía de lo que se echaba en la bolsa, ¿verdad? Esto está diciendo con respecto a Judas, ¿verdad? Nosotros sabemos, según la palabra del Señor, que Judas anduvo con él por más de 3 años y medio, ¿verdad? O por lo menos 3 años, ¿verdad? Y que en el tiempo que anduvo, aun cuando nuestro Señor Jesucristo lo llamó, él nunca conoció al Señor, ni tuvo un verdadero arrepentimiento en su vida, ¿verdad? De manera pues de que andando con el Señor, Judas era un malvado también, ¿verdad? Así es como la gente se convierte en enemigo de Dios cuando realmente no quiere seguir al Señor, ¿verdad? Entonces en las Sagradas Escrituras aparece como un traicionero, como un ladrón, como una persona, digamos, que a pesar de que sabía quién era Jesús, él le entregó a que lo mataran, ¿verdad? A que lo crucificaran, a que muriera, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, que él estaba acostumbrado ya a ir con Jesús al huerto de los olivos a orar. Él ya conocía dónde estaba Jesús y por eso fue que llegó con los sacerdotes de aquel tiempo, con los escribas, y les dijo: ¿cuánto me dais por él? Y yo os lo entrego. Y ellos le dijeron 30 piezas de plata, ¿verdad? Bueno, esto es una persona que sea ingrata y una persona que no sepa, pues, digamos, aprovechar la oportunidad de ser salvo, ¿verdad? Entonces, pues, se aprovechaba, dice, ¿verdad? Se aprovechaban de los oprimidos, según Ezequiel 2:18, ¿verdad?
Y al pobre, dice, al menesteroso, oprimían, ¿verdad? O oprimieron con tanta clase de mentiras, de robos y de devolverle, ¿verdad?, las prendas que realmente a veces compraban, ¿verdad? Y sus ojos, dice, de los ídolos se hicieron abominables o una gran abominación, ¿verdad? Abominación, ¿verdad? Bien, entonces pues, de acuerdo al versículo 13, dice, prestaré, dice, ¿verdad? Digamos, bueno, sí, en el versículo 13, y dice que tomará, dice, o sea pues que el Señor castigará a los que tomaren usura, ¿verdad? Y vivirá, dice, beberá el usurero, hace una pregunta ahí la palabra de Dios, que si vivirá. Bueno, la respuesta es, morirá, ¿verdad? Porque así está escrito en la palabra de Dios. Y si viviere todas estas abominaciones, diciendo, morirá, y su sangre será sobre de él, ¿verdad? Así es porque al Señor no se le pasa nada cuando una persona, digamos, le ofende, la persona no le quiere, la persona no le sigue, entonces se vuelve un malvado, entonces está expuesto a cualquier cosa que le llegue de parte del Señor, ¿verdad? Y entonces pues allí es que iba el juicio de Dios, porque realmente ellos eran, digamos, ingratos con el pobre, ¿verdad? Por eso el tema se llama la causa del juicio de Dios. Era esto de no tratar bien al pobre, al menesteroso, a la gente que realmente era humilde y quería, digamos, que realmente pudieran ellos estar de acuerdo a las cosas del Señor, ¿verdad? También pues tenemos más aquí en la palabra del Señor, de acuerdo a lo que estamos viendo, ¿verdad? Dice que había violencia, ¿verdad? Según Ezequiel 22, 29, dice que el pueblo de la tierra habían usureros, ¿verdad? Que tenían opresión y que robaban, dice, al afligido, al menesteroso, hacían violencia y al extranjero oprimían sin derecho, ¿verdad? Fíjense ustedes, pues, hermanos, lo que realmente causaba, digamos, ese pecado con el pueblo de Dios que hacía esta gente, ¿verdad? La usura, le dicen, según yo entiendo y he visto, a las personas que a veces uno le dice, présteme $100. Y aquel le dice, sí te los presto, pero me devuelves 125, ¿verdad? Esa es usura, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que el que daba a usura moriría, ¿verdad? Bueno, yo sé pues de que realmente en este tiempo que estamos viviendo, la gente así lo hace, ¿verdad? Pero yo creo que los hijos de Dios no, porque los hijos de Dios respetamos la palabra del Señor y no queremos, digamos, acarrearnos pecado ni culpa por unos cuantos centavos, ¿verdad? O unos cuantos billetes, ¿verdad? Porque realmente si el necesitado anda sumamente necesitado y nosotros lo vamos a poner en más aprieto, entonces vamos a afligir más al que realmente está afligido, ¿verdad? Dios quiere que nos amemos como hermanos. Dios quiere que nos veamos como realmente hijos del Señor. Que ninguno, digamos, se crea más que el otro, ¿verdad? Sino que todos somos iguales delante de la presencia de Dios. El rico, el pobre, el alto, el bajo, el blanco, el negro. Bueno, así podemos hacer muchas comparaciones al respecto, pues, porque realmente Dios no mira lo que está enfrente, sino que mira lo que está adentro, ¿verdad? De manera, pues, hermanos, que lo más importante para nosotros es hacer el juicio y la justicia delante de los ojos del Señor y quitarnos algunas cosas que realmente se nos entran pues a veces por los ojos,
por el deseo, porque nos aconsejan, ¿verdad? Porque hay mucha gente que también trata de aconsejar, ¿verdad? Pero aconseja mal, ¿verdad? Y Dios no quiere que nosotros pues seamos mal aconsejados, sino que Él quiere que tomemos el consejo de la palabra del Señor, de los siervos de Dios, que Dios tiene puestos pues para que nos enseñen y nos diga cómo es que tenemos que hacer, ¿verdad? Gloria al Señor pues, porque la palabra de Dios enseña pues de que en cada rebaño hay un pastor, ¿verdad? Y que el pastor llama a sus ovejas y las ovejas le escuchan su voz, ¿verdad? No es asunto de que voy a hacer en la iglesia lo que yo quiero, lo que yo puedo, sino que es lo que dice la palabra del Señor, lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Porque es el Señor el dueño de la iglesia, ¿verdad? El dueño de la iglesia no es el pastor, ni es tampoco los diáconos, ni son ningún algo otro, digamos, de los que, digamos, son líderes en la iglesia, sino que es el Señor el dueño de la iglesia y dueño también de los líderes, ¿verdad? De manera que todos tenemos que estar bajo la sumisión del Señor, de acuerdo a la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, bien, estamos viendo pues de estas personas que eran usureras y que oprimían y que robaban y que afligían a los menesterosos, ¿verdad? Eso es lo que estábamos diciendo, pues, y que lo hacían sin derechos. Ahora bien, si vemos más, pues, dice aquí, pues, según estamos viendo, ¿verdad? Lo que estamos viendo aquí en la palabra del Señor, estaban, dice, o también estaban haciendo robo, según se entiende en lo que se lee. Entonces, como yo estaba leyendo hace un ratito el 8.5 y ahorita me lo marca otra vez de que lo lea, lo voy a leer para que no se nos olvide, ¿verdad? Porque ya lo leímos. Dice así el 8.5. Ahí me lo estaba marcando, ¿verdad? Y dice, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achiquitaremos la medida y subiremos al precio y falsearemos con engaño la balanza, ¿verdad? No era nada, digamos, del otro mundo lo que estaban haciendo, pero sí era un engaño que a Dios no le gustaba y Dios dice que no se olvidaría de ello, ¿verdad? Entonces se alegran de manera especial, pues, cuando, es decir, pues los malos se alegraban, pues, de manera especial cuando estafaban al indigente, ¿verdad? Cuando realmente lo podían engañar, le podían subir el precio, le podían dar menos mercadería, y en un versículo, como le digo, de los que dice, sí, dice que le iban a vender hasta la basura, ¿verdad? Cosa que realmente ya no servía para nada, ¿verdad? Porque eso no se puede comer, ¿verdad? Pero aunque con el deseo de quitarles el dinero, se la vendían y la gente con su necesidad, sin duda se la llevaba. Posiblemente no le daban la pura basura, ¿verdad? Pero le daban la cosa sin asear, la verdad. Cuando uno dice que va a asear una clase de grano, la hace soplada por medio del viento, ¿verdad? Que el viento se lleve lo que le decimos el afate o la basura, y entonces que caiga el grano puro, ¿verdad? Y sin ninguna duda ellos no lo hacían así y les vendían basura también con mercadería, ¿verdad? Bueno, no se dice, eso solamente yo se los estoy diciendo, no dice la palabra de Dios. Me imagino yo así, porque realmente no iban a comprar solamente basura, ¿verdad? Tendría que ir revuelta con mercadería o con granos que ellos necesitaban. Entonces, pues, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana abriremos los graneros del pan y achiquitaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos el precio, sí, falsearemos, dice,
ese precio que valía, digamos eso, y le quitarían el peso también a la balanza con engaño, ¿verdad? Esa era la causa del juicio, porque el Señor iba a traer, digamos, a juicio a esta gente, y el veredicto que les iba a dar iba a ser bastante duro el día que se llevara a cabo ese juicio de Dios, ¿verdad? Entonces, bien, hay varios ejemplos de interés, pues, a los pobres, pues, a los que, pues, les interesa, ¿verdad? Y también, pues, nosotros podemos ver aquí un ejemplo, digamos, de interés, por ejemplo, aquí en Ruth capítulo 2, versículo 14, ¿verdad? Que dice así: y vos, ¿verdad? Un hombre que se llamaba Vos, le dijo ahora, a la hora de comer, ven aquí y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella dice que se sentó junto a los segadores, y él le dio de su potaje, y comió y se sació, ¿verdad? Ese es uno de los ejemplos que nos pone aquí, digamos, la palabra de Dios, pero este ejemplo está bastante bueno, pudiéramos decir, porque él, pues, ya si nosotros revisamos la historia, dice que Ruth llegó a ese lugar con Noemí, porque allá donde vivía Noemí, se enfermó su esposo de Noemí, murió, y también murieron sus dos hijos, ¿verdad? Y entonces dice que le quedaron las dos nueras a ella, ¿verdad? Y una de las nueras no quiso seguirlo, ¿verdad? Seguirla, quiero decir, pero Ruth sí quiso seguirla a ella, y ella le rogó que se quedara, ¿verdad? Y Ruth le dijo: no me ruegues que te deje, por donde quiera que tú vayas, allí iré yo. Tu Dios será mi Dios, y tu pueblo será mi pueblo. Vemos a Ruth decidida completamente a ir, pues, con Noemí, ¿verdad? Y entonces dice que en la ley que tenían los israelitas, alguien tenía que redimir a la viuda, ¿verdad? Que en este caso era Ruth. Y dice que cuando le dijeron al que le correspondía, dijo que él no la redimía, no la compraba, no pagaba, ¿verdad? Y entonces dice que Vos sí dijo que sí la compraba, porque era el segundo que la podía redimir, ¿verdad? Y así fue como pasó eso, ¿verdad? Por eso les digo que el asunto, pues, este ejemplo, pues, está bastante mejor que como estaban haciendo con aquella gente, ¿verdad? Pero también tenemos otro que está más cercano a lo que estamos hablando, ¿verdad? Dice aquí, vamos a ver por dónde iba, ¿verdad? Dice aquí, le dijo: dice, ahora has de comer aquí el pan, y que mojara, pues, su bocado en el vinagre. Y ella, dice, se sentó junto con los segadores, y él le dio, dice, de su potaje, o sea, de su comida, ¿verdad? Y comió y se sació, Ruth, ¿verdad? Entonces tenemos otra cita aquí de ejemplo, ¿verdad? Dice aquí, por ejemplo, hermano, nos trae aquí a colación, o a que nosotros miremos un ejemplo que sucedió cuando nuestro Señor Jesucristo andaba ahí predicando la palabra de Dios en un lugar que se llamaba Jericó, ¿verdad? En Jerusalén, o sea, ahí en el territorio israelí, ¿verdad? Ahí está ese lugar que se llama Jericó, ahí por Jerusalén. Y entonces, pues, resulta de que dice que había un hombre que se llamaba Zaqueo, ¿verdad? Y que este hombre era cobrador de impuestos. Y por eso la gente no lo quería, ¿verdad? Porque era un publicano, ¿verdad? Y a los publicanos no los querían porque tenían fama de cobrar más de lo que ellos tenían que cobrar, ¿verdad? Porque como Israel estaba bajo Roma, ¿verdad? Y tenían que cobrar los impuestos y mandarlos a Roma, ¿no? El dinero, todo lo que ellos recogieran, pues. Y entonces dice que Zaqueo, ese era su trabajo, y nadie lo quería, lo consideraban un ladrón,
y lo consideraban pues una persona pecadora, ¿verdad? Esa era la condición que le tenían a Zaqueo, ¿verdad? Pero realmente lo que sucedió fue que Zaqueo oyó que Jesús llegó a Jericó y trató de ver a Jesús de alguna manera, ¿verdad? Y dice que el hombre era pequeño, ¿verdad? No dice que era enano tampoco, pero dice que era pequeño y por la multitud que iba con Jesús, él no podía llegar a verlo, ¿verdad? Y dice que él pensó y que tendría que pasar por cierto lugar donde había un árbol. Y dice que él corrió para ese árbol y se subió al árbol, ¿verdad? Para cuando Jesús pasara por el árbol, él pudiera verlo cerca, ¿verdad? ¿Quién era Jesús? Qué bueno, ¿verdad? Que haya personas que quieran ver a Jesús, ¿verdad? Así como Zaqueo, el hombre pecador, el hombre malo, el hombre que la gente no quería, ¿verdad? Y viene el Señor Jesucristo y en cuanto nomás lo vio, le dijo, Zaqueo, desciende de allí, baja de allí, porque hoy es necesario que pose en tu casa, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Y Zaqueo se bajó rapidito y se fueron pues a su casa. Los fariseos, los escribas, los que no querían a nuestro Señor Jesucristo, decían, pero ¿cómo es que va a entrar en casa de un hombre que es pecador, ¿verdad? En casa de un hombre que realmente toda la gente lo detesta, ¿verdad? Porque es un ladrón. Y entonces ellos no comprendían, pues, de que si Jesús hablaba tanto de justicia, se iba a llegar a la casa de un ladrón, de un publicano, de un hombre que no tenía misericordia según ellos, ¿verdad? Pero el Señor, como dije hace un rato, conoce el corazón, ¿verdad? Uno mira lo que está afuera, pero el Señor mira lo que está adentro, ¿verdad? Entonces bien dice Lucas 19:8, ¿verdad? Entonces dice, Zaqueo dice, puesto en pie dijo al Señor Jesús, ¿verdad? Hasta la mitad de mis bienes les doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, ¿verdad? Gloria al Señor. Miren, hermanos, la confesión que hace este hombre, ¿verdad? Hasta la mitad de sus bienes dice que daba a los pobres, ¿verdad? Jesús no le estaba pidiendo eso. Jesús solamente estaba llegando a su hogar, ¿verdad? Como también puede llegar a nuestro, ¿verdad? Pero él sintió la necesidad de ser salvo y vio que el dinero que tenía, pues, la mitad le era suficiente para vivir sin ninguna duda, ¿verdad? Y dijo, hasta la mitad de mis bienes les regalo a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, sea en 4 tantos, ¿verdad? Y el Señor, ¿qué le dijo? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Entonces, hermanos, estamos viendo pues las causas del juicio de Dios, ¿verdad? Con los que no hacen misericordia, con los ingratos, con los que, digamos, trataban de quitarle al pobre, ¿verdad? Pero realmente hay gente pues que se ha convertido al Señor y entonces hay gente que ha dado gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida, ¿verdad? Eso es lo que vale, ¿verdad? Y este hombre, aunque era publicano, lo tenían como ladrón, lo tenían como toda clase de hombre que no servían ni que se querían juntar con él. A ese hombre le llegó la salvación, ¿verdad? Dios quiere salvarlos a todos, ¿verdad? Ahí vemos a gente que realmente era ingrata con los pobres, pero que si se arrepienten, Dios los perdona también, así como lo hizo con Zaqueo, ¿verdad? A Zaqueo el Señor lo perdonó, porque le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ¿verdad? Qué bueno, hermanos, qué glorioso, qué hermoso es realmente la palabra del Señor y cómo es que Dios trabaja, ¿verdad? En los corazones de los que no le aman, en los corazones
de que quizás nunca nosotros pensamos que van a ser cristianos, son los que a veces más luego llegan al Señor, ¿verdad? Qué bueno y qué glorioso es el Señor, ¿verdad? Y entonces es más que dice que los escribas y los fariseos, cuando realmente miraban un caso similar a esto, dice que ellos decían, ¿verdad? Como cuando María Magdalena le lavaba los pies con sus lágrimas, si supiera quién es la que le está enjugando los pies, pues que dice que con sus lágrimas le lavaba los pies y con sus cabellos se los secaba, ¿verdad? Y decían los fariseos, si supiera quién es el que quién le estaba limpiando los pies y enjugándose, no se dejara. Jesús sabía quién era María Magdalena. Y le dice, ¿verdad? Al fariseo, ¿verdad? Vine a tu casa, dice, y no me diste agua para lavar los pies, ¿verdad? Y no me pusiste perfume tampoco, ¿verdad? Y esta mujer desde que vine no ha dejado de llorar, de lavar mis pies, de limpiármelos con sus cabellos. Por eso te digo que el que a mucho, digamos, ¿verdad? En otras palabras, muchos pecados tiene, muchos pecados le serán perdonados, ¿verdad? Así lo dijo también nuestro Señor Jesucristo. De manera pues que si hay alguien que no ha aceptado a Cristo como su Salvador y quiere hacerlo, no importa lo que él haya hecho, quien sea, lo que ha hecho en su vida, el Señor le perdona todo y lo tira todo a lo más profundo de la mar, ¿verdad? Pero si se tiene siendo siempre el mismo y resistiéndose al Señor, diciendo pues de que él cree en Dios y que tiene a Dios, pero eso no es suficiente. Lo importante es aceptar a Cristo como su Salvador para que realmente sea salvo de esta generación pecadora y adulterina, ¿verdad? Gloria al Señor. Señor bendiga a todos nuestros hermanos que se conectaron, ¿verdad? Aquí. Gloria al Señor. Hermano Edin, hermano Roberto Hernández y hermano Augusto Soto. Dios les bendiga a todos y el primero no lo alcanzo a leer, ¿verdad? Bueno, de todas maneras Dios les bendiga a todos nuestros hermanos que se conectaron y Dios está ahí con ustedes y Dios aquí también con nosotros, ¿verdad? Gloria al Señor. Voy a orar para terminar este mensaje de la palabra del Señor y luego pues que el Señor quede con todos nosotros. Padre, te doy gracias en esta hora, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por la oportunidad que nos das de hablar de ti, Padre Santo, y llevar el mensaje por medio, Señor eterno, de esta, vamos a decir, estas transmisiones, Señor, que podemos hacer, Padre Santo. Bendice a todos nuestros hermanos que escucharon, Señor. Y si hay alguien que todavía no te ha aceptado, que lo haga, Señor, para que quede salvo desde esta hora, Señor. También si hay enfermos, te los ponemos delante de ti para que sean sanados en el nombre de Jesús, Señor. Si hay necesidades también materiales, te pedimos, Padre Santo, que puedan ser solucionadas. Y donde no hay pan, Padre Santo, te pedimos que tú envíes la forma o el mismo pan para que puedan ser saciados. Padre, en tu nombre te damos gracias y todo te lo encomendamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a todos nuestros hermanos. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Bendecido sea el nombre de Dios.